Bienvenidos al podcast de Convisionados. Nelson Bach y Anna Tom comparten sus experiencias con Dios y en la misión, mientras viajan en combi por Sudamérica. Buenas gente, ¿cómo estamos? Estamos de vuelta con un nuevo podcast. Acá Nelson Bach, Anna Tom, los Convisionados. Y queremos transmitir lo que Dios está haciendo, lo que estamos viendo. Nuestro viaje aquí con la combi por Sudamérica. Estoy sentado dentro de la combi en Uruguay. Y sentate, ponete cómodo y vamos a tener una charla. Una de nuestras metas, tanto de mí como de Ana. Ana está haciendo todavía su maestría en comunicación, está con su tesis un poco más ocupado que yo. Así que yo tengo más tiempo para dedicarme a la lectura. Y un tema sobre el cual yo quería hablar era la lectura que pude hacer en ese tiempo. Y primeramente, sí, como ya dije, yo me propuse, íbamos a leer más libros, hasta llevamos una pequeña biblioteca dentro de la combi. Parte del baúl encima del techo está lleno de libros porque no nos podíamos decidir cuál libro íbamos a llevar. Llevamos de todo algo. Entonces, y parte de que llevamos todos esos libros en Brasil es muy fácil comprar libros. Entonces compramos varios libros todavía ahí porque tuvimos nuevas ganas de leer otros libros. Todo eso es muy lindo, sí. Pero lo que uno tiene que hacer también cuando tiene libros es tomarse el tiempo para leerlo. Y eso siempre cuesta, sí. Siempre nos cuesta. Y tuve la oportunidad sí, pude alegrarme tanto porque al comienzo no empezaba la lectura solo. Tuve la oportunidad de leer un libro bastante corto. Y les quiero animar a todos ustedes también. Que buscan un libro corto si no están leyendo algo ahora mismo. Tómense 10 minutos, 15 minutos. Leer un capítulo al día. Tiene que tener capítulos cortos también, entonces sí. Pero que sea eso ya ayuda mucho. Justo para empezar a tener el hábito. Porque no viene solo. Y tampoco viene el hábito si uno se toma ahora la decisión de leer, bueno, voy a agarrar un libro de 1000 páginas y eso quiero terminar este mes y después por el próximo. Tiene dos factores, uno que no absorbe lo que está leyendo porque simplemente la cabeza no entra así. Y como si uno más no está con el hábito de leer, entonces le cuesta al cerebro asimilar y interpretar o entender lo que está leyendo, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Pero si uno lee cortos pedazos cada día, tiene un efecto muy interesante en la cabeza que yo pude experimentar, que con el tiempo me era mucho más fácil leer. No es que yo lo buscaba, pero sí era más fácil de asimilar la lectura, de entender lo que estaba leyendo, ¿sí? Entonces, queda ahí el consejo para entrada. Gente, hay que leer, más como cristianos, ¿sí? Justo como Ana ya contó, estábamos en Florianópolis en un congreso y ahí también pude hablar con el director de una editorial, Temeles se llama, la editorial, y ellos también en ese congreso quedaban repitiendo, somos como cristianos, creemos en la Biblia, sí, y es lo que Dios nos dejó, la Biblia. Entonces es muy, muy importante que leyamos, que mantengamos el hábito, ¿sí? Queda ahí la dica, el consejo, perdón, queda ahí el consejo, sí. Aparte de eso, a mí personalmente creo que también me costó un poco más asimilar la lectura por el hecho de leer en portugués gran parte. Entonces primero yo tenía que aprender el idioma, pero aparte me ayudaba a aprender el idioma en la lectura, ¿sí? Quería hablarles a ustedes, si hay oyentes acá que hablan portugués,
pero también a los que hablan español y tienen un poco algo de portugués, si tienen algo, ¿entendés? Algo, vas a entender el libro. Es de Larry Crabb, Chega de Reglas se llama, sería traducido al español como Basta de reglas. Sí, basta de reglas, sí. Y es Larry Crabb es de Estados Unidos, existe también en inglés, Pressure Off se llama, Pressure Off. Y es un libro que especialmente a mí me ha ayudado mucho en el tiempo en Brasil y en ese tiempo de dejar las cosas, de lanzarnos. Porque justo habla Larry Crabb, ya es un autor de avanzada edad, creo que tiene como 65 o más, un poquito más hasta, no investigué eso ahora. Y él habla sobre el hecho de entrar en ese nuevo camino que Dios nos preparó, ¿sí? Pero de una perspectiva como muchas veces no lo vemos. Muchas veces nuestra perspectiva de la fe o del evangelio es que yo voy a hacer algo y voy a recibir algo por eso, ¿sí? Y, y es también, de cierta manera, o muchas veces, vamos a decirlo así, muchas veces así. O sea, normal es que si plantas él no usa este ejemplo, pero adóptalo acá. Normal es si plantas un árbol de naranja, vas a cosechar naranjas. Y si plantas un árbol de limón, vas a cosechar limón. Y así es la vida, ¿sí? Pero el tema es que en nuestras vidas diarias no funciona directamente así, ¿no? O sea, yo puedo estudiar mucho y no necesariamente voy a tener un buen trabajo. No es que uno va tras el otro. Yo puedo tener un doctorado y no trabajar como en la área donde yo estoy, ¿sí? Justo en ese tiempo yo vi mucho ese ejemplo. En Brasil hablé con gente en el Uber que eran que eran licenciados hasta en administración. Que vos decís, o ingenieros, también yo hablé con ingenieros, y era gente que tenía un estudio profundo, para decirlo así, un buen estudio, pero no podía o no tenía la forma de ejercerlo, de ejercer su profesión, ¿sí? Entonces, y ahí, eso es ahora un ejemplo nomás, ¿sí? Pero como cristianos nosotros muchas veces nos cargamos con mucha presión porque creemos que vamos a hacer ciertas cosas y ahí la vida va a funcionar, ¿sí? Tipo, vamos a eh, orar lo suficiente y ahí nos va a salir, nos vamos a ayudar en la iglesia lo suficiente y ahí nos va a salir, ¿sí? O el ejemplo que casi no quiero usar, pero vamos a ofrendar lo suficiente ahí, vamos a recibir la provisión, ¿sí? Y lo interesante es que eso es, si bien al final lo pensamos, un pensamiento basado en una estructura, en una ley de retribución, ¿sí? Y Dios, yo no quiero hablar en contra de orar, en contra de nada. Yo hasta empecé este podcast hablando a favor de la lectura, así que también quiero a favor. Pero no te garantizo, o sea, tipo, no es una retribución. Nuestro principal enfoque tiene que ser encontrar a Dios en lo que hacemos y en las cosas que hacemos y, y, te- y encontrarle a él esa belleza que es Cristo, ¿sí? Me fue muy, muy profundo eso, y muy difícil de explicar por eso también, ¿sí? Pero un libro que iba a recomendar cualquier cristiano, puede ser recién empezaste a caminar en la fe, creo que va a ser un libro que te va a ayudar mucho. Y si vos ya estás hace años y años en la fe, puede ser un libro que vos decís, vos lees y va a ser lo mínimo, y que vos creo decir, bueno, es un buen libro, yo ya sabía parte de eso, pero es un muy buen libro, ¿sí? Yo creo que menos que eso no podemos decir eh, cualquier cristiano. Bueno, cada uno que lo lee va a tener su opinión, pero para mí fue un libro muy profundo que me ayudó a entender ese proceso que estamos viviendo ahora también de ese nuevo estilo de vida que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, si lees en inglés o si lees en portugués, ojalá que dentro de poco esté ya en español también,
pero es un libro que vale la pena comprar, vale la pena leer, y es muy fácil de leer, como ya dije, es un libro que puedes leer en cuestión de un mes, fácil, no tiene muchas, tiene un poco más de 200 páginas, si no mal recuerdo, y, pero es así, una lectura fácil, no es una lectura muy complicada, eh, sino una lectura donde el autor va conversando contigo y va mostrándote el evangelio, que no solamente quitó la ley de que a partir de la ley somos salvos, sino también quitó la ley en el sentido de que lo que hacemos nos da sentido, sino que Cristo da sentido a todo lo que hacemos, y Cristo es el sentido de nuestra vida, y Cristo es también la belleza, es enamorarnos de esa belleza de Cristo, ¿sí? Y eso fue también algo que aquí en Uruguay pude seguir experimentando, ¿sí? Un amigo nuevo que conocí ahora aquí en Uruguay, eh, Saulo, me hablé mucho con él, y él también me comentó, o hablamos, y él llegó a esa conclusión de que el evangelio es una esencia, ¿sí? Uno no puede describirlo, por eso también la belleza de Cristo no se puede describir casi con palabras. Podemos decir muchas cosas de eso, sí, pero esa experiencia con Cristo y encontrarnos con Él y vivir para Él es esa esencia que nutre nuestras vidas, sí, y es ese olor fragante que al final eh, encontramos como hermanos en Cristo y decimos, eso es lo que queremos, sí. Eso es lo que queremos. Bueno, aparte de eso, leí varios más libros, entonces estoy muy feliz que pude alcanzar, o sea, tipo, hacer ese hábito de lectura, y quiero recomendar a todos que sigamos leyendo, ¿sí? Uruguay, estamos en Uruguay, uno de los primeros ministerios que visitamos aquí. El misionero que está plantando ese ministerio, o están empezando, se llama Steiger, es de Alemania, de Holanda, viene principalmente de Holanda, ahora tiene su base en Alemania, pero no siempre estuvo ahí, ¿no? Y él nos dijo, Uruguay es el cementerio de los ministerios que se empiezan por parte de misiones y de los misioneros, ¿sí? Enfatizando que es un ambiente aquí diferente o más difícil, y sentimos bastante eso saliendo de Brasil, llegando hacia aquí, que aquí es diferente estar aquí como misionero que estar en Brasil. Una pequeña comparación, nosotros en Brasil fuimos a tener un evento en carnaval con Jucum, y fuimos entre 150 personas o más de 150 personas fueron. Y fue una fuerza y un ánimo tan lindo, sí, de ver, y tan bello. Y al mismo tiempo acá en Uruguay estamos felices y juntamos 5 personas, sí. Entonces ese cambio es muy notable, es muy notable. Aunque también ya tuvimos la oportunidad de salir acá y hablar con la gente. Voy a llegar un poco más tarde a ese tema, que una de las cosas que ya noté en el pensamiento de las personas uruguayas. Pero quería hablar un poco más de eso. O sea, qué es en lo que corto que yo pude ver aquí en el corto tiempo? ¿Qué tiene que ver que Uruguay sea tan difícil para los misioneros y los ministerios? Y yo pude ver algunas cosas, principalmente, claro, es un país donde no es un país que se llama laico, pero aparte de eso yo iba a decir que es un país donde reina el laicismo, que un país laico sería sería un país que es laico, sí, para decirlo, para resumirlo así, que no cree ninguna, que no profesa como Estado directamente alguna religión, sí. Pero el laicismo, como lo he experimentado aquí y lo he vivido, es una cierta persecución ideológica directamente a la iglesia, ¿sí? A la iglesia como institución y a los cristianos de los diferentes ámbitos. Y muchas veces yo creo que eh, sí, es interesante ver eso. em, que cuando yo hablé con las personas acá en,
las calles y todo. Ellos están muy abiertos para hablar de Dios, para hablar de religión, para hablar de buena vibra o espiritualidad o misticismo. Eso no es un problema, no es que te rechacen. Y también la gente acá es muy receptiva. En la calle tienen tiempo para hablar, uno puede tener muy buenas conversaciones. em, Porque yo pude ver que las personas son bastante de conversar, de hablar, de compartir y de reírse también. Entonces tuve muy lindas experiencias acá hablando con gente en la calle y hacer amistades con ellos, ¿sí? Que fue muy lindo. Pero de vuelta a eso, cuando vos hablas de religión o de todo eso, no es ningún problema. Hasta que se menciona la palabra iglesia. El momento que se menciona esa palabra iglesia, el rostro de casi todas las personas con las cuales yo hablé empezó a cambiar. Y era como, no, yo no me veo en la iglesia, siempre era el tema. Yo no me veo en la iglesia y no voy. Y ahí yo, como curioso, siempre pregunté, pero ¿qué fue tu experiencia con la iglesia? Y la mayoría no tuvo una experiencia con la iglesia. No es que ellos se fueron alguna vez a la iglesia y fueron ellos mismos de una forma pasaron por momentos difíciles con la iglesia. Sí había una persona que me dijo, no, pero yo me fui y tuvo ciertas experiencias ahí, también no me detalló mucho ni nada, pero todo el resto, con todas las personas, y hablé con muchas personas, no me dijo una razón, pero, o sea, tipo, no me dijo, no me veo ahí, que no me gusta, que eso, que aquello. Y entonces yo pregunté ese tipo, seguí investigando y era siempre el diezmo. Todos me dijeron el diezmo. No me gusta que el diezmo, eso me parece falso, que la iglesia está robando con el diezmo. Y ahí yo les pregunté, pero ¿qué iglesia cobra acá tanto diezmo? Que todos tienen miedo del diezmo, o sea, tienen que estar obligados. Y no hay eso, ese tipo, no encontré una, sí hay, hubo acá la iglesia católica que mucho tiempo estuvo bastante fuerte. Y después la iglesia universal también llegó acá que estuvo un tiempo bastante fuerte. Entonces puede quizás soplar un poco de ahí el viento, pero me sorprendió mucho eso, que era más una adoctrinación, un pensamiento colectivo. O sea, no es que yo conozco a alguien que lo hizo, y ni conozco a alguien quien se lo hizo, pero eso es lo que yo pienso cuando escucho esa palabra o lo que yo siento cuando escucho esa palabra. Entonces, esa una parte del laicismo, ¿sí? Pero es tipo es así tipo un pensamiento, una colectividad que específicamente la religión de la iglesia tiene sus errores y es mala, ¿sí? O es hasta dañina para nosotros, ¿sí? Pero si investigué un poco más, muchas veces no había una razón real, sino que era más un pensamiento colectivo entre las personas, ¿sí? Eso es una de las áreas. También, claro, está el tema de que se eliminó, por ejemplo, hace algunos años acá en Uruguay, todos los nombres de los días festivos y la Navidad es la semana del turismo. No hay Navidad acá. Y eso nosotros sentimos, bueno, también estoy así, sí, la Navidad se ve en Estados Unidos y todo eso, el tema del Santa Claus, y pensás, no, pero es mucho consumismo también, sí, o sea, muchos productos que se comercializan en Navidad, pero se ve que hay un rechazo directo hacia los ideas de la cristiandad, sí, de la iglesia. Y eso implica hasta en las calles. O sea, yo hablé con la gente y me dijo, no, acá no tenemos decoración navideña en las calles. No hay. Hay decoración para otras celebraciones, otras actividades que son también apoyadas por los municipios. Pero la de Navidad no directamente así, tipo, puede ser que uno u otro coloca ahí una luz, pero... Y eso yo pensé, no, va más profundo, ¿sí? Si uno piensa solamente, pero ¿qué tiene que ver que cambia? Pero cambia mucho, cambia todo el concepto de cómo se desarrolla la vida
y se va escondiendo. Lo mismo con Pascua. Pascua tampoco es semana de Pascua, ¿no? Eh, entonces creo que algo de turismo, semana de turismo, uno es semana de turismo, uno es día de familia o algo así. Entonces son conceptos que van a interculturalizarse y uno ve ahí un rechazo, ¿sí? Yo quiero, para no quedar como alguien que defiende que tenemos que dominar las religiones, yo no creo que eso sea el pensamiento correcto cristiano, de que vamos a colocar luces en todas las calles y todos se van a convertir con eso y vivir una ética hacia afuera. No, eso no es la idea, pero igual yo creo que muestra, porque no va todo solamente hacia ahí, va mucho más profundo. Tuve unas experiencias más diferentes también, sí, pero no es que vamos a dominarlo como vamos a colocar luz en todo lado, vamos a dominar las calles con las luces y ahí todo se va a convertir. Pero sí, yo creo que sí creo que tiene que haber una libre expresión, ¿sí? De que todos se podrían expresar y compartir sus ideas y hablar de sus ideas. Y eso yo siento que fue apagándose, ¿sí? Y que es triste porque al final esa es la idea. Tenemos que poder hablar, tenemos que poder vivir en comunión. La libre expresión creo que es algo que la fe cristiana siempre apoyó, siempre estuvo a favor de eso, ¿sí? Otra cosa que me muy interesante ver aquí, entre la gente, eh, es que no son tan partidarios, no son tan... Por eso yo creo que también en las calles al final se podía hablar bien con la mayoría de la gente, aunque creían algo diferente, porque no es que son... En Paraguay se ve mucho que somos partidarios. Bueno, yo soy de ese grupo y entonces yo pertenezco, o ahora mismo estoy a favor de ese grupo, entonces yo pertenezco a ese grupo y vos sos del otro grupo, entonces vos sos del otro grupo y yo te condeno y hay una enemistad nosotros a base de colores a veces, ¿sí? De grupos. Y aquí era muy interesante ver de que, bueno, cada persona básicamente se siente y piensa lo que es lo mejor, para decirlo así, y hasta ahí, pero no me comprometo con, por ejemplo, ese partido político o con cierto grupo, cierta institución, sino que ahora mismo la apoyo, pero no hay un compromiso profundo con ese grupo, ¿sí? Por otra parte, yo no sé si tiene una relación directa, pero también se veía que los cristianos son, de cierta manera, poco comprometidos así también con las iglesias, ¿sí? Porque es muy difícil que alguien sea voluntario acá en Uruguay, porque, bueno, por una parte la mayoría tiene 2 o 3 trabajos, porque es difícil, hay una cierta crisis económica que está pasando el país, entonces se tiene que trabajar mucho para, para llegar a fin de mes, para decirlo así. Entonces, y por otra parte, no sé, no hay ese compromiso, porque en Paraguay yo me comprometo con algo, me voy ahí, estoy ahí, estoy uno con eso, y aquí es más así, bueno, yo me gustan esas ideas, ahora me voy, pero igual yo soy como individuo, yo todavía, yo como individuo acá solo, ¿sí? Y eso tiene por cierta, ciertos rasgos positivos, no hay un fanatismo ciego, no hay un fanatismo ciego tan rápido o tan fuerte que se puede manipular rápido las masas, sino que aquí es muy difícil de manipular las masas, ¿sí? Pero por otro lado es triste también porque es muy egoísta y muy solidario, entonces mucha gente pasa el día de la familia o el semana de turismo solo, que sería la Navidad o la Pascua, porque no se compromete con un grupo, no une como familia, ¿sí? Entonces hay mucha gente que pasa fechas muy lindas, que es la idea de unir separados, ¿sí? Alejado y solo. Entonces eso es algo triste, algo que donde el Evangelio sí enseña otra cosa, sí, la unidad como cuerpo de Cristo, que es algo muy lindo y donde uno tiene que tener humildad y tiene que aceptar
ser parte de algo, de un grupo, ¿sí? Em, bueno, hasta ahí un pequeño análisis de la cultura, de lo que yo pude ver aquí en Uruguay. Quería hablarles también un poco porque ahora estamos en TAN, como lo decimos acá, Dual Nations se llama, es una base misionera, una ONG que estamos haciendo diferentes cosas acá. Ellos nos dieron la oportunidad de estacionar la combi aquí. También está llegando bastante el frío aquí, es, la noche hace 4 grados o menos. Entonces es lindo tener un lugar donde podemos estacionar más seguro la combi, donde estamos directamente al viento, porque hay mucho viento, donde no estamos directamente en el viento. Y aquí en Dual Nations, ellos tienen 3 pilares, ellos están construyendo una cafetería, eso es uno, la idea es que sea una cafetería autosustentable, todavía no está terminado, pero estamos trabajando también la construcción. La otra es la hospitalidad, justo reciben diferentes grupos, misioneros, equipos de diferentes cosas, ellos reciben, tienen un pequeño hospedaje acá, entonces si alguien quiere venir a Uruguay, quiere pasar unos días, quiere ver un poco cómo se puede involucrar acá, creo que TAN es una buena puerta de entrada porque queda cerca de Montevideo, pero no está directamente en Montevideo. Y uno tiene un lugar donde llegar, ¿sí? Y justo eso está pasando con una familia de chilenos que está llegando aquí. Ellos llegaron acá y ahora están buscando una casa para vivir, ¿sí? Pero ya tienen un lugar para llegar donde no es caro. Y es esa una de sus pilares, ser esa hospitalidad y recibir a la gente, ¿sí? Y el tercero es alimentación. Cada martes estamos yendo a un barrio de bajos recursos y estamos repartiendo comida y estamos hablando con la gente, ¿sí? Porque hay necesidad en el barrio, hay diferentes clases de necesidad y ahí tuvimos la oportunidad de ir. em, los lunes preparamos la comida también, los martes vamos, repartimos y tener conversaciones también. El jueves mayormente vamos otra vez al barrio y hablamos con la gente. Y se hace amistades, se conoce la cultura, se conoce la gente. Es muy lindo esas experiencias. Y acá en TAN también es muy lindo. Como estamos acá en un grupo de 3 paraguayos, yo, Ana y Joyce Agüero, que está también aquí. eh, ella está ya más tiempo en Dual Nations y va también va a estar un año en total aquí. Y está Gianluca, él viene de Brasil, una iglesia ahí. Vino acá para también estar unos meses aquí como voluntario, ayudar en lo que pueda ayudar, experimentar un poco Uruguay, experimentar la cultura y ver qué está pasando aquí, ¿sí? Entonces es muy lindo. Y los 4 hicimos una cooperativa, para decirlo así, hicimos una asociación, se llama Movimiento Sin Hijos, MSH, porque todos los otros son familias y acá en la base cada uno cocina su comida, entonces nosotros nos asociamos juntos para sobrevivir en este país, para llevar las cargas juntos, para decirlo así, y llevar la comida del súper hacia aquí y cocinar juntos, como los 4 entonces, y es muy lindo porque entre nuestro círculo también podemos conocernos y forjar una amistad y una compañía, una comunión, ¿sí? Y también acá en el grupo grande de la base es muy lindo ver esa comunión. La comunión es tan interesante porque no es algo que vos, donde uno se puede poner como juez a evaluar quién puede estar, si el otro puede estar. Lo que uno puede hacer con la comunión, uno puede decidir si uno mismo la va a tener, ¿sí? Ahora, claro, hay gente con la cual uno no puede tener comunión, que evidentemente no lo quiere, ¿sí? Ya de antemano hay personas que no lo quieren, pero en general uno decide, yo quiero tener comunión o no. Uno no puede opinar por el otro si es merecedor de mi comunión o no. Entonces eso forja también tu carácter, ¿sí? Y tu ser, porque
todos somos diferentes y todos somos fallos y acertamos en áreas diferentes, ¿sí? Y es muy lindo, después de bastante tiempo pude vivir otras así más en comunión y pude ver cómo yo mismo, cómo Dios me iba hablando de eso, ¿sí? Dos puntos así. Uno es, yo no necesito buscar la aprobación de la gente, sino que Dios nos aprueba, ¿sí? Uno no busca la aprobación de la gente, no trabaja para la gente, pero por otra parte yo también no soy juez de las otras personas y puedo decidir, vos sos merecedor de mi comunión y vos no, porque ahí no es comunión, ahí es un grupo de amigos. La comunión va más allá de eso, ¿sí? Como hermanos en Cristo. Entonces es algo muy, muy lindo que pudimos ver acá en Uruguay y que existe, aunque es menor, una luz acá, ¿sí? Una luz de Jesús que está brillando aquí en diferentes lugares dentro de Montevideo y en otros lugares. Yo no quería decir pequeño porque es fuerte igual, porque las personas que están acá son muy, muy dedicadas y muy fuertes, ¿sí? Pero el número, como siempre, solemos evaluar todo, muy rápido el número. El número es un grupo más pequeño acá en Uruguay, pero en comunión y en hermandad y estar juntos y en conocer cada vez más profundamente a Jesús son profundos, ¿sí? Y seguimos ahí, gente. Eso fue un pequeño resumen de Uruguay. Dentro de poco ya vamos a enfocar más el podcast, vamos a alinearlo más con ciertas preguntas y con cierta dirección. Quizás también invitando a otras personas acá del lugar, si nos es para convidar a la mesa y hablar con ellas, sí. Pero ahí fue un poco una introducción de Uruguay, de lo que estamos viviendo aquí, de lo que vimos, de lo que aprendimos, de lo que pudimos ver. También las diferencias entre Uruguay, Brasil y Paraguay. Y seguimos adelante, seguimos de viaje.